¿Por qué no te entienden los angloparlantes cuando tú intentas hablar inglés? En esta clase te enterarás del por qué y cuál es la solución. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. Y entonces, ¿por qué es que no te entienden los angloparlantes cuando tú intentas hablar inglés? Es algo que los hispanohablantes me dicen a cada rato. Dicen, maestro, nosotros los hispanos somos muy buena gente, somos tan pacientes. Cuando los gringos hablan español con su acentote, nosotros somos pacientes y hacemos el intento, el esfuerzo de entenderles. Pero cuando nosotros hablamos inglés, los angloparlantes no hacen el mismo intento y simplemente nos dicen, no te entiendo. Bueno, no es que los angloparlantes son impacientes y mala gente y no quieren hacer el intento. La verdad es que aún después de haber hecho un esfuerzo por entender muchas veces, simplemente no te entienden. ¿Y por qué será que los hispanos entienden bastante bien a los gringos cuando hablan español, aún con su acentote? Pero los gringos muchas veces no entienden a los hispanohablantes cuando intentan hablar inglés. La razón no tiene nada que ver con la impaciencia ni con ser mala gente. La razón es muy sencilla. Es que el español es un idioma mucho más fácil de pronunciar que el inglés. Así de sencillo. Es más fácil para un angloparlante pronunciar los sonidos del español que para un hispanohablante pronunciar los sonidos del inglés. Y claro, estoy hablando en términos generales. Para algunas personas es más fácil que para otras, pero en términos generales, el español es más fácil de pronunciar que el inglés. Y como el español es más fácil de pronunciar, por eso es más fácil para los hispanohablantes entender a los angloparlantes cuando intentan hablar español, que para los angloparlantes entender a los hispanohablantes cuando intentan hablar inglés. La culpa realmente la tienen las vocales. Las vocales son el problema. En español hay 5 sonidos vocálicos. Cada vocal tiene un sonido. Y estos 5 son los únicos sonidos vocálicos que existen en español. Estos 5 sonidos vocálicos también existen en inglés. Y por eso es muy fácil para los angloparlantes aprender a pronunciar el español. Pero en inglés hay 12 sonidos vocálicos. Y eso significa que en inglés hay muchos sonidos vocálicos que ni existen en español. Tenemos las mismas 5 vocales, A, E, I, O, U. En inglés se llaman A, E, I, O, U. Pero tenemos 12 sonidos vocálicos, así que cada vocal representa varios sonidos. Y entonces el problema es que los oídos de los hispanohablantes no están acostumbrados a distinguir estos sonidos que no existen en español y sus lenguas no están acostumbradas a pronunciarlos. Lo que pasa en general es cuando un hispanohablante escucha un sonido en inglés que no existe en español, su cerebro automáticamente lo relaciona con un sonido que sí existe en español y lo interpreta como tal. Y por eso muchas veces los hispanohablantes dicen, pero esos sonidos suenan igual o casi igual. Pero ¿saben qué? Los sonidos vocálicos en inglés para los angloparlantes son como día y noche. La diferencia entre cada uno es día y noche. Mientras que para los hispanos suenan igual o casi igual, para los angloparlantes suenan muy, pero muy distintos. Estos 3 sonidos vocálicos tienden a ser los más problemáticos. E, I. E, I. Porque para la mayoría de los hispanohablantes, se parece demasiado a en español. También se parece demasiado a. Y la I se parece demasiado a la I en español. Y entonces cuando escuchan esos sonidos, su cerebro así los interpreta. Y cuando los pronuncian, también los pronuncian como sonidos que sí existen en español. Por ejemplo, para muchos hispanos que quieren decir
mapa, lo que terminan diciendo es trapeador, porque dicen map. Pero esta palabra no se pronuncia map, sino map. Map. La palabra map sí existe, pero se escribe con O y significa trapeador. En inglés es la O que normalmente se pronuncia A. Y entonces mapa es map y trapeador es map. Map, 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 map. Muchos de ustedes han de estar diciendo, pero es el mismo sonido o es demasiado parecido. No, para un angloparlante estos sonidos no se parecen. Son dos sonidos totalmente diferentes. Y por eso cuando tú pronuncias map, queriendo decir mapa, el angloparlante entiende trapeador y por eso no te entiende. Ni siquiera pasa por su mente pensar, oh, pero este sonido es muy parecido a este sonido, así que han de estar tratando de decir esto. No, porque para ellos son dos sonidos totalmente distintos. A veces pueden entender por el contexto, pero a veces no, simplemente no entienden. Otro ejemplo, tenemos las palabras cup y cup. Cup, cup. Pero suenan igual, no suenan igual. Son muy distintos para un angloparlante y por eso no entienden cuando lo pronuncian mal. Cup con U es copa. La U en inglés no se pronuncia U normalmente, se pronuncia cup, cup. Y es la O que se pronuncia A, cup. Policía, cup. Cup, copa, cup. Policía, cup, cup. Cup, cup. Dicen, pero es el mismo sonido. No es el mismo sonido y por eso no les entienden. Otro ejemplo, fit, feet. Fit, caber, feet, pies. Dicen, pero es el mismo sonido. No es el mismo sonido. En fit es así, e. Y en feet es i, i. Si ustedes todavía los están escuchando igual, es porque su cerebro los está interpretando igual, porque ese sonido E no existe en español. Fit, caber, feet, pies, fit, feet, fit, feet, i. Y entonces, como ya dije, por eso no les entienden. Porque ustedes piensan que están diciendo una cierta palabra, pero están diciendo otra. Y en la mente de ustedes dicen, pero se parecen, así que deberían poder saber que quiero decir esto. Pero para los angloparlantes no se parecen. Los sonidos son totalmente distintos. Así que ya saben, no es porque sean mala gente, ni porque no quieren hacer el esfuerzo por entenderles. No, es porque después de haber hecho el esfuerzo, todavía no entienden. Y entonces, ¿qué pueden hacer para solucionar este problema, para que les entiendan? Es bastante sencillo. Hay que aprender a distinguir estos sonidos con el oído y pronunciarlos con la lengua. Dejen de pensar, ¿cómo se pronunciaría esta palabra en español? Porque esa palabra no se pronunciaría en español porque no es español, sino inglés. Cuando las personas intentan escribir las palabras en inglés como si fueran español para saber más o menos cómo pronunciarlas, terminan pronunciándolas mal y por eso los angloparlantes no les entienden. En lugar de escribir las palabras como se pronunciarían en español para poder pronunciarlas correctamente, mejor aprendan los sonidos que no existen en español. Hay que aprender estos sonidos tanto a pronunciarlos como a distinguirlos. ¿Cómo pueden aprender a pronunciarlos? Pues tengo muchos videos sobre la fonética, la pronunciación en mi canal y pueden ver esos videos haciendo clic aquí. Hay que aprender cómo se pronuncian, dónde colocar la lengua y los labios y toda la cosa para poder pronunciar cada sonido y luego practicarlos. Repetir y repetir y repetir. Imitar. Escuchar cómo los angloparlantes los pronuncian y tratar de imitar. Y así hacerlo hasta que les salga bien el sonido. Igual para poder distinguirlos. Hay que escuchar mucho inglés
escuchar y escuchar y escuchar. Películas, series, podcasts, noticias, lo que sea. Primero estudien el sonido y luego traten de identificar ese sonido en alguna película, en alguna serie. Van a poder identificar estos sonidos en cualquier cosa porque cada uno es bastante común y se usan en muchas palabras. Y entonces la solución para que te entiendan es dejar de pronunciar estas palabras como si fueran palabras en español y aprender a distinguir los sonidos con el oído y pronunciarlos con la lengua. Una vez que aprendan a pronunciar los sonidos, se les comenzará a entender mucho mejor. Y esa es nuestra clase de hoy. Espero que hayan disfrutado esta clase y que haya sido de ayuda. Si todavía no se han suscrito al canal, pues suscríbanse para que no se pierdan ninguna clase. También, si están interesados en recibir beneficios adicionales, hagan clic donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.